Bienvenidos a una nueva entrega de su programa de fin de semana Enfoque 16, un compendio de las noticias más importantes acaecidas durante toda la semana con el único interés de mantenerlos informados. Lenis Martínez estará con ustedes, como siempre me acompañan el profesor Antonio Siriaco y Stephanie Martínez. ¿Cómo están? Muy bien, Lenis, Stephanie, siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros, viendo y escuchando los análisis que se hacen aquí, las entrevistas de los temas más importantes que han acaecido en la semana. Stephanie. Hola maestro, hola a esa distinguida periodista Lenis Martínez. Yo por supuesto muy pero muy contenta de estar en contacto con todos nuestros fieles televidentes que semana tras semana nos premian con el favor de su sintonía y de esa manera poder enterarse de una manera clara y objetiva de las principales y más importantes informaciones acaecidas en la República Dominicana. Bueno, así es, y como yo he dicho ya la semana pasada, el tema de Haití con República Dominicana se ha convertido en el pan nuestro de cada día. En esta semana, por ejemplo, el señor Almagro presentó los resultados del informe, como resultado de la visita de la Comisión de la OEA a nuestro país. Y bueno, para mí yo le he llamado un resultado de ese informe para no dejar, para decir algo y a sabiendas ya de que no se puede inventar con República Dominicana. Disimulador es la palabra. Un informe disimulador, porque no podía decir otra cosa, y en sus recomendaciones se vio que realmente las intenciones eran otras, pero como que no se atrevió. No se le dio el plan. Y yo no voy a perder tiempo, no vale la pena, no quiero perder tiempo presentando esas declaraciones, y mejor las que sí merecen que se escuche son las del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, que reiteró que para el restablecimiento del diálogo, indudablemente que Haití debe de cambiar su actitud hacia nosotros. También la presidenta del Senado hizo declaraciones importantes al respecto. Veamos. El gobierno dominicano ha dicho cuál es su posición con respecto al diálogo. Nosotros lo que estamos pidiendo es la rectificación de las imputaciones que el gobierno haitiano ha hecho a la República Dominicana. El informe que han hecho la Comisión de la OEA que visitó a nuestro país, si usted lo revisa en todo su contenido, lo que demuestra es que todas estas imputaciones son falsas o son informaciones distorsionadas. Y queda bien claramente establecido que el tratamiento que le ha dado la República Dominicana a nuestro hermano país de la República de Haití ha sido justamente a la altura de lo que nosotros siempre hemos hecho. De manera que felicitamos que organizaciones de ese nivel y que otros justamente estén preocupados por lo que aquí está pasando, siempre y cuando respeten las decisiones que como país debemos darnos. Mira, yo pienso, Lenny, que ese informe que presentó el secretario general de la OEA, el señor Almagro, yo creo que la República Dominicana dio un ejemplo sumamente importante de unidad y de cohesión con respecto a el informe. Y fíjate lo siguiente, yo creo que si la población dominicana no hubiese reaccionado de la forma que lo hizo, quizás los resultados del informe quizás hubiesen sido más fuertes, diferentes. Sí. Y además, también hay que tomar en consideración que el señor Almagro cometió errores en el sentido de que dio declaraciones un tanto que no eran las declaraciones recomendadas para una persona que ocupa esa posición. Reaccionó, por ejemplo, dejando claro su parcialidad. Y quizás su subconsciente lo traicionó.
Entonces, esos son elementos que yo creo que ya comenzaron a dar indicio y pusieron a la República Dominicana, como dicen, en pie de lucha. Claro, es obvio que la República Dominicana tiene que también observar las recomendaciones que le ha hecho la OEA, porque es una forma también de ir mejorando las relaciones entre ambas naciones. Haití también creo que debe de bajar un poco esa presión, esa forma tan agresiva de acusar a la República Dominicana en cónclaves internacionales, y esto en cierta manera también puede dar inicio, este informe puede dar inicio a un reencuentro entre las relaciones dominico-haitianas, ¿no? Porque se suspendieron por las situaciones que se dieron. Yo creo que esa es una situación, Lenis, que ha sido un triunfo para quizás la población dominicana, el hecho de que la OEA no haya, vamos a decir, condenado a la República Dominicana y toda esa presión de la población dominicana. Verdaderamente que yo creo que ha sido un triunfo de la sociedad dominicana. Y el pueblo, déjeme decirle, profe, el pueblo le ha dado todo el apoyo al presidente Medina. Así es. A todos sus funcionarios que tienen, por ejemplo, que ver en esta área, como es el ministro de Exteriores, Andrés Navarro, le ha dado todo el apoyo. Ahora bien, yo creo que es tiempo ya de pasar de las palabras a los hechos. Así es. Y es que nuevamente se pone de manifiesto que los dominicanos podemos tener miles de diferencias, pero si en algo nos mantenemos unánimes es en la defensa de nuestra nacionalidad. Y eso fue precisamente lo que se manifestó en medio de este proceso, ¿no? de este conflicto, si se puede decir así, de que los dominicanos estamos firmes y decididos a luchar y a defender en cualquier terreno este sacrificio que hicieron nuestros héroes patriotas para que hoy en día nosotros podamos ser libres e independientes. Claro que sí, fíjate, con relación a esto y como muestra de que ellos solamente mantienen un estado de pie de lucha, de conflictos y desavenencias. En esta semana, Blas Peralta anunció que iba a suspender los viajes al vecino país de Haití hasta que sus gobernantes no le garantice un sistema de seguridad confiable para ellos seguir transportando las mercancías. Vamos a ver. Que dos haitianos pelearon de este lado de la frontera y un haitiano mató al otro. Los haitianos que estaban ahí presentes cogieron su cadáver, se lo llevaron hacia Haití y vocearon allá en Haití diciendo que un dominicano mató a un haitiano. Más de 60 camioneros que estaban estacionados en el pueblo de Fort Farisien sin saber lo que estaba ocurriendo. Los haitianos inmediatamente le entraron a palo, a galleta pedrada, y robándole la mercancía, explotándole las gomas. Por esa situación nosotros hemos tomado la decisión de paralizar el transporte a partir de las 6 de la mañana del lunes que viene. Mira, y pasando a otro tema, no menos importante, porque el tema de la delincuencia verdaderamente debe ser muy importante en la República Dominicana. Yo creo que es uno de los temas que en las encuestas siempre sale o en el primero, o en el segundo, o en el tercer puesto. Y yo creo que esta situación que ocurrió en esta semana, varios asaltos a entidades bancarias, el caso, por ejemplo, el último fue el asalto a el Banco Popular, una sucursal del Banco Popular. En una semana. En poco tiempo, en tan poco tiempo. Entonces yo creo que eso debe de llamar a la atención a las autoridades competentes de ataque a la delincuencia, el caso de la Policía Nacional, que yo creo que esto le presenta retos, porque de la forma en que se cometieron esos hechos delictivos, evidentemente todo parece indicar que era como una película que estaban rodando, ¿no? La forma en que los videos se presentan, cómo matan
a un joven de 34 años, incluso que estaba en ese momento haciendo labor de guardia. Que regularmente no son tan jóvenes, claro, eso es seguridad claro, de los bancos. De los bancos. Pero ya la policía ha adelantado que básicamente ha apresado a un, en este caso, alegado delincuente que participó en ese asalto al Banco Popular o la sucursal del Banco Popular. Sí, profe, pero usted está equivocado. Las autoridades no deben de tomar cartas en el asunto, en este caso la Policía Nacional. Deben actuar. No, porque usted recuerda que el jefe de la Policía Nacional hablaba de que todo se trata de una percepción, de que son las redes sociales y de que porque las personas suben los videos frecuentemente a las redes, y esto no es real, esto se trata de un montaje y una percepción que hay en la población, de manera que los que estamos errados somos nosotros los ciudadanos, que día tras día somos testigos de cómo la delincuencia se le ha salido de las manos a las autoridades competentes. Y fíjate, yo quiero resaltar algo, yo no sé qué tanto, cuál es el seguimiento, el monitoreo que se le da a estas personas que son deportadas. Yo no estoy diciendo que se trate de eso, pero en la forma en que están sucediendo las cosas, como que nos da la ligera impresión de que se trata de otro tipo de delincuencia, como más organizada, claro. sí, exactamente, más y eso llama a una reflexión y con relación a esas deportaciones. Correcto. Masivas, pues vamos a llamarla así, ahora que han habido desde Estados Unidos. Y bueno, uno no descarta, porque es que esto realmente ha impactado a toda la sociedad dominicana. En una semana, 2 asaltos a 2 bancos. Pero mira, Lenny, yo pienso lo siguiente. Yo creo que en el caso de los deportados, y quizá voy en defensa un tanto de esas personas, aunque tú no has hecho ningún tipo de acusación. Exactamente, por eso tú digo, lo que pero has hecho hay es que ha presentado una posibilidad que yo creo que podría estar, pero así no es. hay que ser deportado para tener esa imaginación con respecto a los delitos que se cometen, porque en parte toda la tecnología de la información y las comunicaciones que están libres, que están presentes, los videos en YouTube, las películas que dan constantemente, el telecable, todo eso está a disposición de cualquier persona y que la puede ver y que puede ver cómo se cometen esos crímenes. Y yo creo que para eso no hay que vivir en Estados Unidos ni vivir en Europa y luego venir deportado. Sencillamente estar sentado en su casa y tener una televisión y un telecable y tener un buen teléfono y tener internet. Y ver películas. Y ver películas. Claro que sí, porque eso se ve en las películas. Esa situación que se ha presentado se ve constantemente y todo eso es fruto de que, otra bola que han soltado. La delincuencia se ha globalizado. Sí, y algo que sí es cierto. Otra bola que han soltado, perdón, Estefan, es que puede ser que haya sido o que tras estos hechos manos perversas que están por hacer saltar, como dice el jefe de la policía. Así, sacar de sus casillas. Porque hay que decir, Stephanie y Lenny, que parece que hay grupos en la Policía Nacional. Siempre se ha dicho eso. Porque hoy yo escuché al actual vocero de la Cámara de Diputados por el PLD, Elpidio Báez, diciendo que bueno, que él no está de acuerdo con esos cambios así, porque grupos se estén presionando para eso. Claro. Porque muchas veces lo que se cree es que la policía es como un premio de la loto. Así es. Que lo ponen ahí por cierto tiempo para que se haga millonario, pero una vez que se hizo millonario, pues quítate tú para ponerme yo. Y no se trata de realmente solucionar problemas. Eso es otra bola que anda por ahí. De que cada vez que quieren quitar al jefe de la policía comienzan a hacer una serie de cosas para que la ciudadanía se ponga nerviosa, tensa, y comience a pedir el cambio del jefe de la policía. Cualquiera no quisiera creer esa versión. Porque tú te imaginas, tienen que ser sectores muy inescrupulosos para arrancarle la vida a personas, como por ejemplo el del Banco Popular, una persona que se levante, que salga de su casa para ganarse el sustento familiar y que tenga que pagar el precio porque simple y llanamente hay personas que quieren mover al jefe de la Policía Nacional. Me cuesta creerlo. Por eso, Stephanie y Lenny, que yo entiendo
y creo que ustedes están de acuerdo que hay que reformar la Policía Nacional. Ese Eso organismo, claro, porque es que de esa forma no para puede, ver los frutos, aunque sean 20 años, No. profe, porque déjeme decirle, esa Pero- gente que están acostumbrada a andar en jipeta y cogerle todos esos cuartos a esos narcotraficantes, ya no van, no pero le la van. reforma, Eso no va a dar. tiene que ver desde Pero hay que no comenzar, solamente evidentemente. mejorar la forma en que atacan la criminalidad, sino también en mejorar sustancialmente No, eso las sí. condiciones de vida y los A salarios desentar, de esos- a de desentar esos- de los las policías. condiciones de vida de Así nuestros es. policías. Así Bueno, es. señores, es tiempo de hacer una pausa. No se muevan, que de inmediato estaremos de nuevo con ustedes. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias amigos por permanecer en sintonía. Bueno, y un tema que sigue dando de qué hablar es la grave crisis de agua potable, la gran escasez que sigue afrontando la República Dominicana. Es muy lamentable, realmente es penoso que hoy los dominicanos tengamos que llorar la sed por la que estamos atravesando, y es que definitivamente yo considero que esta situación no es más que la naturaleza cobrándonos el trato que por años nosotros le hemos propiciado a la misma. Ahora vemos autoridades presentando programas de contingencia, autoridades presentando medidas preventivas, cuando yo entiendo que no debimos esperar llegar hasta esta situación para implementar todas estas medidas, que si bien es cierto, cada ciudadano tiene su responsabilidad, debe de asumirla independientemente que se la presente ningún tipo de ministerio, pero nuestras autoridades, yo entiendo, debieron de hacerlo hace mucho tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso del director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que precisamente le presentó al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, un plan de contingencia para enfrentar o mitigar la escasez de agua por la que afrontamos. Entre esas medidas que contiene este plan, Alejandro Montaz indica que consisten en la rehabilitación, por ejemplo, de los campos de pozos que están fuera de servicio debido a que existen 90 millones de galones de agua menos a disposición de la población. Escuchemos.
El plan de contingencia consiste en darle respuesta inmediata a la población a través de otras herramientas, como son la rehabilitación de todos los campos de pozo, lo que no está en uso, ponerlo en uso, como son el alquiler de varios camiones cisternas, en fin, darle más eficiencia al servicio de agua potable y sobre todo en los barrios más pobres de la nación. Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Alberto Holguín, habló a la población y le explicó, les reveló, más bien le aseguró, que es peor todavía, que la sequía se extenderá hasta mayo del próximo año. Es decir, estamos hablando de aproximadamente un año, 11 meses, donde se contratarán camiones cisternas para distribuir agua en los sectores más afectados por la escasez del preciado líquido. Para los próximos meses, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar la situación? Tenemos nosotros que rehabilitar todos los pozos que se han abandonado, todos los pozos que hoy tienen motores dañados. Es una medida urgente para rehabilitación de pozos. Nosotros en tiempo de sequía se nos dañan también muchos motores y en este momento hoy tenemos una reunión con todos los talleres para poder todo motor, toda bomba que esté dañada poder recuperarla de manera inmediata. Mira, yo pienso, Stephanie, que la población dominicana, nosotros los dominicanos, hemos estado abusando de nuestros recursos naturales y en este caso en la situación del agua. A pesar de que la República Dominicana es un país privilegiado cuando se compara con respecto a las demás islas del Caribe, nosotros, la República Dominicana, en 48 kilómetros cuadrados se comporta como si fuese un continente, es decir, tú encuentras ríos en tan poco espacio geográfico, que yo creo que eso le da a la República Dominicana un privilegio. Sin embargo, nosotros hemos estado abusando de esa condición que nos ha dado la naturaleza, de esa condición que hace que la República Dominicana tenga esa gran capacidad de recursos hídricos. Sin embargo, la sociedad dominicana no está educada para el uso del agua y por eso es que esa escasez básicamente nos puede afectar en el futuro, porque todavía no encuentra una cantidad importante de desperdicio de la gente lavando vehículos en la calle sin tener ningún control. Y yo creo que todo eso es fruto precisamente de una falta de educación en el uso de un recurso tan importante que es el agua y que en los próximos años será quizás clave para muchas guerras que pueden ocurrir. Sí, se dice que ese es el motivo, será el motivo. Motivo para guerras. Bueno, yo pienso que en el país debemos de una vez y por todas aprender de pasar de la improvisación a la planificación. Así es. Porque en todo, o sea, no es nada más con este tema del agua, es en todo. Cuando nos vemos con la soga hasta el cuello, pero ¿por qué actuamos? Si para cada cosa hay una institución que avala esto, ¿por qué? Porque es que en nuestro país todo es una desorganización. Entonces cuando pasan las cosas queremos venir, porque eso para mí fue como un bulto. Así es. Plan de contingencia. Esos pozos, se dicen que esos pozos cuando se quieran rehabilitar lo que tienen es tierra. No, están contaminados los pozos acuíferos. Ya Entonces, están contaminados. Los barrios, vamos a esperar que realmente les llegue camiones de agua a la gente en los barrios más pobres, porque definitivamente que no tienen ni para comer, imagínense para comprar agua, aunque sea para paliar un poco toda esta situación, que de verdad le llegue un poco de agua a esos barrios pobres de nuestro país. Desde aquí permíteme, Leni y maestro, hacerle el llamado a la República Dominicana de que nos levantemos en oración para que el Señor nos tienda la mano, nos vea con misericordia y nos envíe las lluvias que tanto necesitamos. Porque desde mi perspectiva, esto está ya en las manos del Señor. Porque entonces, no hicimos lo que teníamos que hacer a tiempo. Pero no, y todo esto, óyeme bien, lo peor del caso. O sea, ya tenemos el problema encima, se han anunciado los planes de contingencia, pero por ejemplo, eso no es lógico que si Obras Públicas va a realizar algunos trabajos en las calles, por uno u otro motivo, que se hagan las observaciones del lugar.
las recomendaciones del lugar para que se haga con cuidado. En dos partes, creo que en las Américas, la 27 de febrero, estaban haciendo unos trabajos y cavando, rompieron los tubos. Y en la Caunabo, y pasa con 27, una hora, con bueno, 27. la repararon, pero sí. 1 hora, 2 horas, 3 horas que eso pase. ¿Cuántos litros, galones de agua se han botado de agua que se necesita en otro sector? Déjame decirte algo, tanto a Lenny como a Stephanie, en muchos países en Europa, cuando tú vives en un condominio, un apartamento, tú tienes cuotas del uso del agua. Sí. Es decir, tú tienes que tener un sentido de la racionalidad en el uso del agua. Entonces, no es como aquí, que la gente comienza y... Esas campañas, esas campañas de educación no deben de faltar, porque es que la gente... Permanentemente. Aquí se sabe que la cultura del dominicano, como es, no hay mucha educación. Entonces, esas campañas publicitarias, informando a la gente en cada caso cómo debe de actuar, con el ayuntamiento, con la basura, con el agua, con muchísimas cosas, no deben de faltar, porque si no lo aprendió en las escuelas o no es una persona educada, pues por lo menos viéndolo 500 veces en una televisión, oyéndolo por un radio, llega, algo le llega, y vemos los resultados, porque aquí se gasta mucho dinero en publicidad, y muchas veces... No, que no tiene, o sea, que no vale la pena, obviamente. Que en nada entonces la pueden invertir en otra cosa. Bueno, señores, vámonos a otra pausita breve y de nuevo regresamos con ustedes en esta ocasión con nuestra entrevista muy interesante. Volvemos en breve. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por continuar con nosotros y en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Guillermo Canaán, ex gobernador del Banco Central y ex dirigente del Partido Reformista y actual miembro del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a conversar temas interesantes. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, gracias a Dios. Si tú me permites una ligera observación en la presentación,
Yo no he renunciado del Partido Revolucionario Reformista Social Cristiano. Yo sigo siendo vicepresidente del partido. Lo único que estoy apoyando a Luis Abinader. Muy importante esa observación. Bueno, pues para nosotros es un placer de verdad que usted en este espacio Enfoque 16 nos acompañe. Y de inmediato vamos con los temas. Y fíjese, ingeniero, yo soy de las que pienso que ya es momento de pasar de las palabras a los hechos. Y considero que la iniciativa que ha tenido el sector empresarial conjuntamente con el gobierno y Haití, por decirlo así, porque no creo tampoco que ellos estén como muy en ese tono, han creado la iniciativa o han tomado la iniciativa del Consejo Económico Binacional Quisqueya. ¿Qué le parece a usted este proyecto? Bueno, es una idea interesante. Lo único que la actitud del gobierno de Haití aleja las posibilidades de concretar un acuerdo de trabajo, un programa de fomento de exportaciones y de inversiones. Porque la sensación que a uno le da es que Haití es un archipiélago de gobierno, no es un gobierno con el cual uno puede hablar con una persona y terminar con un acuerdo. Hay un Ministerio de Salud que toma a veces decisiones unilaterales, por ejemplo, impone veda a productos de origen dominicano. Hay un Ministerio de Comercio que también en una rabieta cierra la frontera. Y a mí me parece que esas malas crianzas en el ejercicio gubernamental, por supuesto enmarcado en una situación política nacional más amplia, tiene que ser resuelto antes de resolver específicamente los temas de inversión y de comercio. Muy bien. Ingeniero, como es costumbre, las voces contrarias no se hacen esperar. Ya diferentes sectores han pronunciado, satanizando incluso esta iniciativa y considerando que el empresariado lo único que busca es beneficiarse de lo que es la ley de incentivo fronterizo y además de esta coyuntura de la crisis o del conflicto más bien entre Haití y República Dominicana, y que por el contrario, más que beneficios, lo que generaría sería trastornos, una avalancha de nacionales haitianos a la República Dominicana y en sentido general agravar aún más el tema de la migración ilegal y desmedida hacia la República Dominicana. Usted, como entendido en la materia, ¿qué opinión le merece al respecto? Mira, depende, porque la única solución que yo veo a la relación dominico-haitiana es o mejor dicho, la única no, la primera, es que nosotros los dominicanos ayudemos a Haití a que Haití se desarrolle, que Haití crezca económicamente, que se generen todos los puestos de trabajo que se necesiten para que los haitianos no tengan que venir aquí a buscar trabajo, para que no tengan que emigrar. Entonces, eliminando la inmigración haitiana, comenzamos a armonizar o a contribuir a crear un clima de armonía entre República Dominicana y Haití. Y yo pienso que esa iniciativa empresarial, tomando como eje la frontera, puede contribuir a crear oportunidades de trabajo en territorio haitiano y así nos eliminamos la presión migratoria. ¿Usted cree que puede haber celos porque precisamente la propuesta viene del sector empresarial y quizás no oficial? Bueno, celos siempre la habrá, no hay... acuérdate que el Quijote solía decir que si tú quieres evitar la crítica, no hagas nada. Siempre que tú haces algo, tiene reacción adversa. Solamente el que no hace nada no tiene crítica. Pero acuérdate que lo que decía Sancho le decía al Quijote a Sancho, nos apedrean porque cabalgamos. Si no se cabalga, entonces no hay piedra lanzada. Pero no nos debemos dejar llevar por la crítica. Yo creo que lo importante es que la República Dominicana fije una posición con el tema haitiano, trace una política definida, que a mi juicio no la tiene, y que uno de los pilares de esa política tiene que ser
promover el desarrollo en Haití, para crear puestos de trabajo en Haití y los haitianos no tengan que venir a Dominicana a buscar trabajo y a satisfacer las necesidades. Otros pilares tiene que ser el control fronterizo y la documentación de los haitianos inmigrantes, documentación que necesariamente, y ese a mi juicio es el gran error, no del gobierno, porque todo esto comenzó, toda esta crisis comenzó con una resolución del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional, de los poderes del Estado Dominicano, que asociaron la documentación con la nacionalidad. Tú tienes el caso del alcalde de Nueva York, muy criticado aquí, por cierto, por unas declaraciones que dio de boicot hacia República Dominicana, pero tú tienes el caso que él en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, él documentó, le dio un documento a los inmigrantes ilegales, pero en ningún momento tuvo que ver ni en pro ni en contra con la nacionalidad. Eso no es problema de la alcaldía de Nueva York. Me parece que algo similar debimos procurar los dominicanos. Lo que pasa es que en el gobierno no se percibe una política coherente, firme, decidida para tratar este tema, sino que se están dando pasos vacilantes, pasos reactivos, o sea, se reacciona a una sentencia, a una denuncia internacional, y así no se puede gobernar un país. Bueno, yo creo, por un lado, se podría creer las buenas intenciones que tiene el empresariado de buscar de alguna manera un bajadero, una solución a este problema de los haitianos que por una necesidad de vida tienen que migrar para acá a buscar mejor vida. Y por otro lado, me recuerdo que cuando se aprobó esta ley, la 2801 del incentivo fronterizo, hubo ciertos sectores, e inclusive sectores aquella vez que protestaron y que hoy están apoyando la medida, llamando que esta ley fomentaba una competencia desleal y desventajosa en ese sector, pero sin embargo, aquella vez, aún así con esa ley, nadie se motivó a hacer inversiones en la frontera, en esa zona. Bueno, algunas inversiones ha habido, yo creo que o por sí, lo menos considerables. Fíjate, todas las leyes de incentivo crean, en cierta forma, una situación de beneficios, precisamente se incentivan para que se establezcan empresas. Aquí hay incentivos al sector turístico, aquí hay incentivos a la energía no renovable. Aquí hay muchos renglones que se han establecido incentivos, y es porque supuestamente o satisfacen una necesidad social o una demanda nacional, como es el caso de la energía. Lo que estén en desacuerdo, lo que deben es propiciar un cambio de la ley y tratar de que se organicen las cosas conforme una necesidad nacional, un plan nacional y una política nacional que, repito, al igual que el tema haitiano, es lo que está faltando. No se ve una conducción firme de la cosa pública en las presentes autoridades. El director de la Dirección General de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, ingeniero, declaró recientemente que consideraba que la estructura tributaria de República Dominicana es perversa y además considera que promueve la exclusión social. ¿Usted qué opina? Bueno, viniendo del amigo Guarocuya, yo no puedo decir una cosa contraria, sobre todo el funcionario encargado de administrar el sistema tributario. Yo hace tiempo vengo diciendo que el sistema tributario vigente, sobre todo con las deformaciones que le han introducido, como aproximadamente 8 reformas fiscales en los últimos 14 años, porque del 2000 hasta ahora se han introducido al Congreso y aprobado y puesto en vigencia aproximadamente 8 reformas fiscales, algunas de ellas pregonadas como salvadoras de la situación fiscal.
Pero esas reformas fiscales han partido de un supuesto equivocado, han partido del supuesto equivocado que hay que buscar dinero para financiar los gastos elevados. Hay que gastar primero y luego buscar el dinero, cuando la actitud es la contraria. Vamos a ver cuánto dinero tenemos y entonces definimos el gasto. Para gastar. Y además ha partido de la convicción equivocada de que poniendo más impuestos, la economía y la tributación y las recaudaciones iban a crecer linealmente. Y no es así. Nosotros, cuando gobernamos los reformistas, en varias oportunidades, pero la más significativa fue la reforma arancelaria de los años 90, redujimos los aranceles y las recaudaciones aduanales aumentaron. ¿Por qué? Porque cuando tú impones aranceles razonables, cuando tú impones tasas de impuestos razonables, el contribuyente lo paga con gusto, no evade, no subvalúa, que eso fue lo que pasó con la reforma arancelaria. Pero ahora, cuando tú tienes un ITEVIS elevado, junto a otros impuestos, a un selectivo al consumo, cuando tú tienes, por ejemplo, ITEVIS variado, que a veces es 0, a veces es 8, 12, 14, 16, lo cual se presta incluso a corrupción, porque dependiendo el concepto de la venta, lo que tú tienes es mucha informalidad, o sea, la gente evade el impuesto a través de operaciones informales, o sea, operaciones no registradas. Hay evasión y, por supuesto, si hay informalidad y hay evasión, termina con exclusiones. No, y esos son, usted está hablando, refiriéndose a los impuestos, y ni hablar de la forma en que se cobran esos impuestos, porque por ahí hay unos famosos anticipos, que por ejemplo el que tiene una pequeña, mediana empresa, o le dice, usted le toca pagar esto y después págueme lo mismo durante el año. ¿Usted pide de dónde? Lo que usted se ganó, ¿cuál fue la ganancia? Dígame usted. O sea que estamos a tiempo, él ha hecho el planteamiento, la denuncia, entonces... Es la persona indicada para iniciar, encaminar esa... Yo creo que uno de los desafíos que tiene el próximo gobierno que va a surgir en el año que viene, las elecciones de mayo del 2016, tiene que ser simplificar el sistema tributario, reducir impuestos, disminuir tasas, de tal manera que sea más fácil y más sencillo cobrar. E incluso, si es posible, eliminar impuestos que a veces ni siquiera producen lo que se cuesta en cobrarlo, y sustituir impuestos por multas que se cobren, porque la multa implica el que violó la ley. El impuesto implica una contribución a las arcas públicas de alguien que está trabajando en el marco de la ley. Y mientras más razonables sean esos impuestos, más tú promueves el crecimiento y el desarrollo económico, el desarrollo de la gente, y más bien le va o le termina yendo a las finanzas públicas. Bueno, eso es así, pero esperemos que vuelvo y les reitero, que las cosas vayan mejorando cada vez más en beneficio de esa masa, esa clase, que es la que más se ve afectada. Así es. Y hablando de economía, ingeniero, ¿qué le parece a usted el informe de la CEPAL, que en esta semana ha rendido acerca de que el país crecerá alrededor de un 4.8%, junto con Panamá, yéndosele por encima a países tan importantes como Brasil, México, Argentina? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que la economía dominicana es una economía pujante, dinámica. Los agentes económicos dominicanos son activos. No pongo en duda que tengamos ese nivel de crecimiento, y cuidado si es superior. Pero el problema dominicano no es medir el ritmo de crecimiento. El problema dominicano es a qué se debe ese crecimiento, cómo se financia ese crecimiento y cómo se distribuye. ¿Qué es lo que sucede? Que se financia con endeudamiento. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una producción, como el caso dominicano, que ya está cerca del 50% de lo que tú produces lo debes,
lo que te queda neto no es exactamente lo que tú has producido, sino la mitad de lo producido. Entonces lo que tú distribuyes entre la población es la mitad de lo producido, no el total producido. Porque la otra mitad se va a pagar esa deuda. Entonces, esa es una de las causas por la cual la ciudadanía se queja con frecuencia de que no se percibe el crecimiento. La otra es cuáles son las consecuencias financieras y económicas de ese endeudamiento excesivo que está teniendo la economía dominicana, sobre todo la fiscalidad dominicana. ¿Qué pasa? Que hoy en día, cuando tú tienes un Estado tan deficitario como el que estamos teniendo ahora mismo, que incluso apunta hacia un déficit fiscal de aproximadamente 151 mil millones de pesos en lo que va del año, un déficit que supera incluso el que tenía con un año comparable, dirigido entonces por el presidente Leonel Fernández. Estamos en el 2015, víspera del 2016, elecciones. Este es un gobierno que ya tiene 3 años. Tú no puedes tomar cifras de una parte de lo que va de este año, como muchas veces uno escucha a muchos de los funcionarios. No, que lo que va del año, el déficit se está reduciendo con relación al año pasado. No, tú tienes que comparar el último año completo de este gobierno, que ya tiene 3 años, que fue el 2014, con el último año completo antes de las elecciones del gobierno precedente, de Leonel Fernández. Y resulta que esa comparación te da una situación deficitaria de un 40% superior. Y si lo comparamos con Hipólito Mejía en el 2003, un 257%. Sí. Y si lo comparamos con Joaquín Balaguer en el 2000, aproximadamente un 2000%. Entonces, este es un gobierno que está encaminándose hacia una situación altamente deficitaria. ¿Y cómo se financia ese déficit? Buscando dinero prestado. En 3 años que tiene este gobierno, la deuda incrementó cerca de 7.200 millones de dólares, que era la deuda que había en el año 2007. O sea, 163 años de independencia, desde 1844 hasta el 2007, la deuda era 7.000 y algo millones de dólares. En 3 años de este gobierno se incrementó en un nivel equivalente. Es decir, que en 3 años el gobierno se ha endeudado más que los 163 años que tenemos de independencia. Entonces, cuando tú tienes un gobierno tan deficitario que tiene que buscar dinero del público, dinero extranjero y dinero del público, todas las potencialidades nacionales, todo el que tiene dinero nacional, lo invierte en el gobierno para financiar sus déficits en lugar de invertirlo en la economía para producir empleos, que es lo que traduce el crecimiento en bienestar social. Doctor, al inicio usted hacía una aclaración, por cierto, muy importante, de que usted mantiene su afiliación al Partido Reformista Social Cristiano, pero que sin embargo apoya las aspiraciones presidenciales del candidato del Partido Revolucionario Moderno. Explíquenos un poquito eso, ¿a qué se debe? ¿Usted considera que el candidato de su partido no reúne las condiciones para dirigir nuestro país? No, yo creo que ha habido en el Partido Reformista durante muchos años una falta de sinceridad y autenticidad, que por supuesto lo que ya tenemos experiencia, por no decir otra palabra más fea, en la política, no debemos actuar no como gallo loco, sino con la sensatez y la madurez que el caso merita. Desde las elecciones pasadas, el Partido Reformista tiene una constante, una posición, una ritualidad. Comienza a decirte que vamos solo a las elecciones y terminan aliados. En las elecciones pasadas, para el 2012, recuerdo que en el 2011 se hizo un congreso donde se decidió concurrir solo a las elecciones. El presidente del partido de entonces, en diciembre del 2001, dijo que el Partido Reformista era un gigante dormido y que no habían condiciones para concurrir aliado a las elecciones. Sin embargo, en 15 días se aliaron al PLD. Ahora el expediente siguió el mismo camino.
tenemos un candidato a la presidencia que hasta hace poco era funcionario del gobierno. Tenemos un partido que en el 1 de julio del año pasado declaró que había su rompimiento. La declaración se llamó Restauración de la Independencia del Partido Reformista Social Cristiano. Sin embargo, sus 14, 15 o 16 funcionarios siguieron en el gobierno. Y aunque hubieran seguido en el gobierno, no se le dio libertad al partido para ejercer una oposición firme, que eso hubiera significado restauración de la independencia. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya yo me conozco el juego. Ya yo y entonces, en vista de eso, ingeniero, ¿usted favorecería una unión ahora para déjame terminar la pregunta. En vista de eso, yo digo, bueno, yo tengo dos alternativas. O me pongo a pelear en los tribunales, como está sucediendo ahora, que es consumir, gastar energía. Sí, tiempo perdido. Tiempo perdido, que no vale la pena, que uno consumir las energías que el país está requiriendo, que tú las dediques a algo más importante. Exactamente. O dejarme instrumentar una vez más. Y preferí ninguna de las dos. Y digo, bueno, yo voy a apoyar a la candidatura que yo entiendo que puede ser una oposición más diferente al régimen actual que estamos teniendo. Adelantándome a la pregunta que yo creo que tú me ibas a hacer, sí. ¿Qué yo prefiero en este momento? Bueno, ya a esta altura del juego es muy tarde para el partido tomar una posición. Tenemos un partido reformista con una candidatura que tiene el 1%. Eso ya a 9 meses de las elecciones. No se va a revertir mucho. No se va a revertir. Entonces, la única alternativa para un reformismo consciente, responsable, consecuente con su praxis política del pasado, es unirse a la convergencia que ha convocado Luis Abinader. Ok, o sea que usted apoyaría una decisión de... Claro, me considero un precursor de esa posición, porque por eso di el paso anticipadamente. Y a ustedes, por supuesto, las gracias por haber estado con nosotros en este programa Enfoque 16. Stephanie. Así es, un verdadero placer haber compartido nuevamente con ustedes en esta semana los temas más importantes acontecidos en la República Dominicana. Bye, bye.